en esa administración. Estamos regidos bajo un reglamento como tal, ¿sí? Tengamos en cuenta algunos ejemplos de esto. Un terminal de transportes de su ciudad está bajo el régimen de propiedad horizontal, un centro comercial está bajo el régimen de propiedad. El edificio o su conjunto igualmente está regido bajo esta norma. Si entramos a observar más a fondo, ¿sí? Un poco argumentando, hay cementerios que también están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Son pocos, pero sí hay algunos sometidos a este régimen. Tenemos parques y zonas francas igualmente al régimen. Tengamos en cuenta que en Colombia solo hay una sola ley, la cual rige la propiedad horizontal o da pautas a la propiedad horizontal. En este caso estamos hablando de la 675 del 2001. ¿Cómo es que una sola ley puede entrar a dar parámetros a varios conceptos? Digamos, un aeropuerto que está sometido a la propiedad horizontal, un terminal de transportes, un estadio de fútbol, los centros comerciales y, como lo dije anteriormente, edificios o conjuntos. ¿Cómo hace esta ley para sujetarse a todos estos preceptos que tenemos ahí? Tengamos en cuenta que en esta ley solo nos mencionan lo que es una sola persona jurídica, ¿sí? Las asambleas, lo que es la convivencia, los consejos, los módulos de construcción, y también tenemos los coeficientes, etcétera. Sí, podemos encontrar que hasta el momento tenemos o vamos ya con 73 años de la existencia de la propiedad horizontal. En todo este preámbulo, hay una pregunta que hay muchos que se la hacen, otros pues la tendrán muy clara, ¿sí? El concepto de propiedad horizontal, ¿sí? ¿Cómo es que un edificio de 20, 22 pisos se somete a un régimen de propiedad horizontal? Sí, es construido verticalmente, ¿sí? Es algo que no tiene lógica. Entonces, es algo que es fácil de explicar, ¿sí? El que adquiere un inmueble en estos edificios se dice que está adquiriendo un piso horizontal, ¿sí? En la propiedad privada está adquiriendo el piso horizontal, el cual se le antepone que otro piso horizontal y así sucesivamente. Por este motivo, se le denomina propiedad horizontal, ¿sí? Listo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es la Ley 675 del 2001, ¿sí? ¿Qué nos dice el artículo 2037 del Código Civil y de Comercio? Dice que es un derecho real que se ejerce en un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, gozo y disposiciones materiales y jurídicas que ejerce sobre las partes privadas o sobre las partes comunes de un edificio, conforme a lo establecido en este título o respectivo al reglamento de propiedad horizontal. Tengamos en cuenta que dentro de la propiedad horizontal y dentro de la ley 675 también hay un reglamento en el cual se estipula algunas reglas que se deben cumplir dentro de este conjunto, ¿sí? ¿Qué más nos indica? La ley 675 en su artículo 1. ¿Qué nos indica esa ley? Como tal, el artículo 1 nos dice que es una forma especial de dominio, ¿sí? Dominado de la propiedad horizontal que concurre en derechos de propiedad exclusiva en los bienes privados, de derechos de copropiedad sobre los terrenos y demás bienes comunes. También tenemos que en la ley 675, en su artículo 3, nos dice que es un sistema jurídico que regula el sostenimiento de la propiedad horizontal de un edificio o conjunto construido por construir, ¿sí? Hay que tener presente de que puede ser que ya es el construido el edificio o apenas se esté construyendo. Dentro de este régimen especial, ¿sí? La ley también lo define como el régimen especial de dominio, influyen dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? La propiedad privada sobre un bien en forma exclusiva, y tenemos la comunidad que surge en torno a la exclusividad de los bienes comunes. Esos propietarios como tal de las formas privadas exclusivas, en forma exclusiva,
pues son propietarios de unos bienes comunes, ¿sí? Tengamos presente que cuáles son los bienes comunes, ¿sí? Los bienes comunes son los morsos estructurales, vías de acceso, ¿sí? Lo que son las porterías. Si tienen barbecue, pues también son acreedores al barbecue. Y también tenemos un salón comunal, que también están a cargo de ellos. Todo lo que todo lo que el reglamento como tal delimite como bienes comunes. ¿Cómo se mide esto? Esto se mide mediante los coeficientes de propiedad. Tengamos en cuenta que en la propiedad horizontal, pues hay personas que tienen un porcentaje de propiedad horizontal, pueden ser unos más altos, unos más bajos, pero que tienen unos porcentajes de propiedad horizontal. También dentro de la propiedad horizontal tenemos que confluye la propiedad en dos tipos de bienes. Están los bienes privados exclusivos y los bienes comunes. ¿Sí? Ya en un momento les explicaré cuáles son los bienes comunes y los bienes exclusivos. También que la ley 675 del 2001 garantiza el cumplimiento de la función social de la propiedad. Ustedes me dirán, ¿qué es función social de la propiedad? ¿Cierto? Esto está ampliamente desarrollado en nuestra Constitución Política de Colombia, en su artículo 58, y también es un principio de la Ley 675 del 2001. ¿Qué nos dice esto? Quiere decir que bien, si usted es dueño de un bien privado, digamos un apartamento en este caso, esto no quiere decir que usted pueda hacer lo que quiera o que es dueño absoluto de esa propiedad o de ese inmueble, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encuentra tanto limitado por la ley como por el Estado. Digamos un ejemplo, hagamos un ejemplo de eso. Un ejemplo claro de eso, podemos decir que es el uso del suelo. Digamos, si usted se encuentra en algún municipio o ha llegado a ir a un municipio, podemos encontrar que los municipios están divididos por zonas. ¿Cuáles son esas zonas? Lo que es zona industrial, zona comercial y zona residencial, ¿sí? Si bien usted es propietario de una zona, en una zona residencial, mal podría usted realizar o ejecutar acciones industriales, ya que el uso del suelo no se lo permite, ¿sí? En esto se trataría como tal la función social de la propiedad. Tengamos en cuenta, pues, que el artículo tercero define el régimen de propiedad horizontal como un ciclo, el cual confluyen muchas normas, ¿sí? A la fecha, para nadie es un secreto que la ley 675 no es la única que da pautas o vigila la propiedad horizontal. ¿Cómo defino yo esto? Podemos hacer una comparación con la pirámide de Kelsen, ¿sí? Que tenemos unos escalones los cuales se van a definir. El primer escalón. El primer escalón podemos decir que es la Constitución Política de Colombia, la de 1991, que ni la ley 675, que ni el reglamento de la propiedad horizontal, ni la asamblea, ni los consejos administradores pueden retrovertir lo que dice la Constitución. En el segundo escalón podemos encontrar la ley 675, la cual es un régimen especial también a las parcelaciones y a las unidades cerradas, ¿sí? O sea que la horizontal. Listo. ¿Qué encontramos en el tercer escalón? En nuestro tercer escalón encontramos lo que son las leyes comunes. Más bien no entran a regular como tal en la propiedad horizontal, pero sí entra a llenar pautas. ¿Para qué? Para que sea una convivencia más sana y más provechosa para todos los que sean copropietarios y propietarios del inmueble. ¿Cuáles son estos? Podemos entrar a mirar el Código Civil, ¿sí? Que es el estatuto tributario para
comercializaciones mixtas, ¿sí? El código de política, entre otras. Hay muchas más normas que pueden entrar a vigilar como tal el funcionamiento de la propiedad horizontal. ¿Cuáles son esas otras? En el cuarto escalón nos encontramos con los acuerdos municipales, ¿sí? Los acuerdos municipales, digamos, cada municipio tiene ciertos elementos urbanísticos que son propios pues de la autonomía de ellos. Digamos, dicho reglas o reglamento puede ser que cumplan para ese municipio, pero que no cumplan para otro, ¿sí? Es realmente relativo. En el quinto escalón encontramos lo que es el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué podemos nosotros definir como reglamento de propiedad horizontal? El reglamento de la propiedad horizontal es la columna vertebral de dicha propiedad horizontal, valga la redundancia, ¿sí? Que solo ahí no se encuentra, digamos, la y los jueces, sino que encontramos cómo administrar la propiedad horizontal. Y también se encuentran las normas de convivencia, que si bien usted infringe las normas de convivencia, pues está establecido que se verá sujeto a una sanción, el cual puede dar del debido proceso quien se encargue de sancionar y de poner la multa que sea correspondiente en aras de garantizar la convivencia. Todas se pueden aplicar ahí. Solo se pueden aplicar las que hacen control constitucional. ¿Cómo podemos identificar estas normas? O cómo podemos identificar qué es una sentencia constitucional. La podemos encontrar porque tiene un prefijo o el prefijo la C. El prefijo es la C, ¿sí? Entonces, esta es la que hace control constitucional. Entra a revisar la norma, ¿sí? La cual no vaya en contra de los preceptos o de los principios de nuestra constitución política, la cual es norma de normas, ¿sí? Ya después de revisar esto, pues van a dar unos fallos. ¿Qué fallos pueden dar? Pueden dar el cual pues el estudio indica considerar esta norma y exequible condicionado que podemos decir que dan algunos o se dan conceptos para que se pueda mejorar la presente ley y se pueda aplicar, ¿sí? Tengamos en cuenta que estos fallos jurídicos deben ser aplicados conforme a la ley para que sean pues claros, precisos y puedan llegar a la norma como tal, ¿sí? ¿Qué entramos a mirar? Vamos a entrar a mirar lo que es cómo se somete al régimen de propiedad horizontal. ¿Cómo somete? ¿Sí? ¿Esto qué acredita? Pues va a acreditar que se realice la inscripción, da una existencia y representación legal. Eso es lo que da. En nuestro artículo 5 de la ley 675, pues nos va a indicar en cuál se refiere el contenido, pues ahí se refiere el contenido de la escritura, el reglamento, se encuentran los derechos, obligaciones, organización administrativa de la propiedad horizontal, ¿sí? Digamos que estas reglas son las que rigen la convivencia de la propiedad como tal, y pues si no incumplen estas normas o estas reglas, pues van a conllevar a una sanción, ¿sí? Como tal. ¿Qué más encontramos ahí? Como lo expliqué anteriormente, lo de la pirámide no es las únicas normas que vigilan o regulan como tal
la ley 675, ¿sí? Encontramos que, como hay otras normas que yo le indiqué en la pirámide anterior, ¿sí? Que la podíamos comparar con la pirámide de Quetzal, también encontramos lo que son unas normas urbanísticas que también son las que nos van a entrar a regir como tal ese, ese precepto. El código de policía, como lo mencioné anterior, aquí lo recalco, que es decreto 1072 del 2015, el cual es el sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Y también no podemos olvidar como tal el reglamento de la propiedad horizontal, que es algo importantísimo y que, como la ley tiene algunos deficientes o algunos altibajos, pues este reglamento va a entrar a llenar esos altibajos y a hacer cumplir la ley como tal. ¿Qué entramos a mirar? Entramos a revisar lo que son los bienes comunes. Yo anteriormente expliqué que existían unos bienes comunes, ¿sí? Y unos bienes privados de uso exclusivo. ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿Sí? Los bienes comunes, como se indica, los bienes comunes son las partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, pertenecientes en común y prediviso a todos los propietarios del bien privado, ¿sí? Esto, eh, esos bienes comunes son los que mencioné anteriormente, lo que son las vías de acceso, la portería, el salón comunal, bueno, todo lo que el reglamento como tal delimite que es un bien común. Los podemos calificar son indivisibles, ¿sí? Como tal. ¿Y qué quiere decir esto? Que se conserve común y que no se puede dividir, o sea, que se conserve tal cual como está, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar? Son inalienables, ¿sí? Que son estos, que no se pueden vender como tal, no ni nada, ni nada de eso. Para mirar, que pertenecen a todos los propietarios de bienes privados en función al coeficiente de copropiedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo anteriormente le expliqué que a cada persona pues se le atribuía un porcentaje, ¿sí? Al propietario, tenían un porcentaje de propiedad. Puede ser un poco más alto que el otro, pero cada uno tiene su porcentaje de propiedad, ¿sí? ¿Qué entramos a mirar acá? Listo. Seguimos con lo que son la clasificación de los bienes como tal. Encontramos bienes esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Que facilitan la existencia, la estabilidad y funcionamiento, ¿sí? La conservación de la seguridad, uso, gozo y explotación de los cimientos como tal, ¿sí? Tengamos en cuenta que si alguno de estos bienes esenciales falta, o el, del edificio como tal, digamos acá, centramos la estructura y los cimientos, que es algo pues como tal, que son como tal. ¿Qué es esto? Digamos, en el edificio hace falta una escalera, ¿sí? Para acceder a los apartamentos, pues es algo esencial que se necesita en el edificio. Entramos a mirar los bienes comunes no esenciales, ¿sí? ¿Qué son estos? Son aquellos que son indispensables para la estabilidad del edificio o conjunto. En este caso, pues estamos hablando de los parques, del gimnasio, etcétera. Estos son no esenciales. ¿Por qué? Porque si en el edificio falta no ocurre nada, ¿sí? Tenemos unos bienes de uso exclusivo, ¿sí? Privado, que una persona, digamos, una terraza o un balcón, solamente es utilizado por esa persona o ese propietario de ese apartamento,
¿sí? No va a ser, no podemos decir, no, es que esta terraza es comunal, no, porque solamente no podemos ver que todos ingresando por la misma puerta del apartamento para ingresar a la terraza, no, es de por eso se dice que es privado es de bien de exclusivo. ¿Por qué? Porque solamente es para que la persona que adquirió el apartamento o el bien privado haga uso de ese bien, ¿sí? Como tal. ¿Qué podemos hablar ahí? De jardines, patios, vamos a hablar de uso de la persona que adquirió el inmueble, ¿sí? Acá tenemos los bienes de uso exclusivo, que son los bienes comunes no necesarios para el disfrute y goce de los bienes de dominio particular y de manera general, cuyo uso comunal, limitación a libre uso y gozo, y disfrute de los bienes privados, que podrán ser asignados de manera exclusiva a los propietarios de los bienes privados por localización, puedan distribuirlos. ¿Sí? Como se lo expliqué anteriormente, ¿qué quiere decir esto? Que solamente la persona a la que se le otorgue ese bien común o ese bien de uso exclusivo, pues él va a hacer uso nomás de ese, de ese bien. No podemos decir que un balcón va a ser un balcón para todos, porque no, solamente va a ser para la persona que adquiere el bien privado. ¿Sí? ¿Qué entramos a mirar? Vamos a entrar a mirar lo de las expensas comunes, en este caso. ¿Cuáles son estas expensas comunes? Se encuentran consagradas en el artículo 29 de la presente ley, ¿sí? ¿Qué nos dice este artículo? Que son cuotas de administración, ¿sí? Estos pues, se deben pagar y como tal están estipuladas, ¿sí? ¿Para qué se paga esto? Para la existencia, la conservación de las zonas comunes, la seguridad y todo lo demás servicios que requiera la copropiedad para el curso de sus actividades, ¿sí? ¿Para qué usamos estas cuotas de administración? Pues es para pagar lo que es vigilancia, eh, la, las personas que hacen el aseo, ¿cierto? Los jardineros, todo lo concerniente con lo de la seguridad y el mantenimiento de la propiedad, pues estas expensas serán para esas utilización. Que seguimos con lo que son las clases de expensas. ¿Qué tenemos ahí? Las clases de expensas tenemos dos clases, que son las ordinarias y las extraordinarias. ¿Cuáles son las ordinarias? Son las normales que se calculan bajo un presupuesto elaborado y aprobado por la administración. ¿Dónde se aprueban estas expensas ordinarias? En las asambleas ordinarias, ¿sí? ¿Qué más? Extraordinarias, que como su nombre lo indica, son extraordinarias, son algo que surge de imprevisto, ¿sí? ¿Cuándo se utilizan? Cuando durante la vigencia del suficiente o no ingresen al conjunto, ¿sí? ¿Qué se hace? Cuando, digamos, como tal, se, se indique que las expensas no fueron necesarias, lo que se aprobó en las ordinarias, pues se realizará una asamblea extraordinaria, que ya se los explicaré, y ahí se aprobará esa expensa extraordinaria para poder cubrir como tal lo que nos haga falta. ¿Sí? Entra- Entramos a mirar
el incumplimiento de las expensas comunes. Tengamos en cuenta que en el artículo 30 se estipula el incumplimiento al pago de esas expensas, que pues va a generar unos intereses, unas penalizaciones y una sanción pues por no pagar esa cuota de administración, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos indica ese artículo 30? El retardo de hora, equivalentes a 1,5 veces de intereses bancario corriente general con quórum que señale el reglamento de propiedad horizontal. Establezca intereses inferiores, ¿sí? Como tal, con el quórum señalado en la ley, se establecen unos porcentajes de intereses por el retardo de esto más bajos de los que tiene la superintendencia bancaria, pues entonces pagarán esos intereses más bajos. Pero si no hay la asamblea no señale un interés más bajo, pues entonces estos, los que no paguen las expensas de estos intereses y pues fijados por la superintendencia bancaria, ¿sí? ¿Qué más encontramos más en la ley? En la ley podemos encontrar lo que son órganos de administración. ¿Dónde encontramos los órganos de administración? Los encontramos en el artículo, es uno de ellos, el administrador y el representante legal. Hay algunos que no pertenecen a ese órgano de administración o a ese órgano de administración. ¿Cuáles son? El comité de convivencia no pertenece a ese órgano de administración. Y el revisor fiscal son las personas que están por fuera o no pertenecen al órgano de administración. ¿Qué más encontramos? Encontramos unas asambleas como tal, ¿sí? Digamos, hagamos un preámbulo o algún ejercicio, ¿sí? Por el chat, comuníquenme o mediante el número, indíquenme cuántas clases de asambleas creen ustedes que existen en la ley 675 o cuáles son las que rigen en la ley 675, ¿sí? Entonces, por el chat, escríbame en el número, díganme, no, son 5, 6, 8, 2, las que ustedes consideren. Listo, aquí doctor nos dicen que 2. Nuevamente nos dicen 2. 2. Listo. 2. Listo. ¿Quién dice más o quién dice menos? No, existe 1, 3. 5 nos dice y otro nos dice ordinarias, extraordinarias. Hubo otra persona que nos dio 5, ¿sí? Tengamos en cuenta, acá la persona que estuvo un poco más cerca de darnos el número exacto de las asambleas fue la persona que nos dijo que eran 5. ¿Por qué? Porque en este caso existen 7 clases donde las encontramos en el artículo 38. La primera, pues como lo indicaron ustedes, la asamblea ordinaria, ¿sí? En el siguiente escalón, ¿cuál encontramos? Las asambleas extraordinarias, que como lo indica, pues es algo que va a surgir de imprevisto, entonces hay que acudir a la asamblea. Tenemos especiales, que en este caso las asambleas especiales solo son en 2 casos, ¿sí?
digamos, cuando vamos a elegir como tal el administrador de nuestro conjunto, porque, digamos, en ese caso es una asamblea especial, ya que la misma asamblea va a elegir como tal el administrador del conjunto, ¿sí? Tenemos otra que es por derecho propio. ¿Qué es por derecho propio? De que si el administrador no convoca como tal a la asamblea, ellos se pueden reunir en esa asamblea. Existen unas que son universales, por cuestión escrita, que, pues, que las estarán realizando. Entonces tengamos en cuenta que tenemos que tener presente de que estas asambleas se deben cumplir con ellas, ¿sí? Están estipuladas también bajo un reglamento que también se debe cumplir. La no asistencia a una asamblea también da sanción, ¿sí? Que puede ser una cuota de administración extra, ¿sí? Para poder, ya que no asisten ellos a las asambleas. Listo, ¿qué encontramos? Podemos encontrar en una gráfica un porcentaje de votación en las asambleas para un Doctor Andrés. Sí, señor, se le escucha bien. que sería por uno, ¿sí? Que sería entonces ya el 51%. ¿Para qué? Para poder hacer la aprobación de las decisiones que se tomen en esa asamblea. ¿Sí? No podemos decir que si no hay ese quórum, pues entonces no se podrán tomar las decisiones pertinentes. ¿Qué encontramos? Encontramos unas asambleas ordinarias, perdón, esas asambleas ordinarias, las que se hacen pues como tal para definir algo, pero que ya encontramos pues que ya fue aprobado por la administración, bueno, es algo que ya se ha organizado. Tenemos unas asambleas extraordinarias, ¿sí? Las cuales también se hacen con el 51% del quórum para sus aprobaciones. Unas que son exceptuando las que ya mencioné anteriormente, ¿sí? Que son que se requieren por mayoría cualificada, ¿sí? Estas donde se encuentran consagradas en el artículo 46 del numeral 1 al 10. La gráfica podemos encontrar ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, nosotros lo estamos escuchando. De pronto verificar los compañeros si de pronto es un tema de audio en cada uno de los celulares. Listo, de acuerdo, sí, porque me comunican que hay unos que no están pues escuchando, de pronto es algo del audio. Entonces, verificar ahí. Listo, como les indicaba anteriormente, ahí en la gráfica o ahí en un extremo podemos encontrar lo que es disolución y construcción. ¿Esto donde lo encontramos? En el numeral 10 del artículo 46. ¿Qué? Ahí que se requiere una mayoría cualificada para poder hacer como tal la aceptación o la aprobación de esto que se acaba de indicar, ¿sí? ¿Por qué?
porque es una disolución o una construcción de una nueva propiedad. Entonces debe tener una mayoría cualificada. Listo. Después de todo, digamos, de todo esto, de lo que es la ley 675, son los conceptos básicos de lo que queremos dar a entender sobre la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque es que la propiedad horizontal es algo que abarca algo muy amplio y extenso, ¿sí? La propiedad horizontal es algo que podemos entrar más a fondo, pero es algo que se requiere más tiempo. ¿Por qué? Porque pues es algo extenso. Entonces, ¿qué entramos a mirar acá? Solo unos conceptos básicos de la propiedad horizontal para que se puedan tener en cuenta y se puedan aclarar algunas dudas. ¿Qué entramos nosotros a mirar en este momento? Se tiene en cuenta que hubo un decreto, que fue el 579 del 2020, en el cual se dieron disposiciones sobre la propiedad horizontal, no muchas, pero sí se dieron unas disposiciones. ¿Como cuáles? Digamos, en el título 2 de ese artículo de ese decreto 79, en el artículo 7 nos dice sobre el uso del fondo imprevisto. Hay dos modos de utilizarlo. Ese fondo imprevisto, digamos, cuando hay consejo de administración, cuando no hay consejo de administración. Sí, tenemos esos dos interrogantes como tal. Cuando hay consejo de administración, ¿qué se debe hacer? Pues el administrador debe pedir previamente una aprobación por ese consejo para poder hacer la utilización de ese fondo imprevisto. Pero, ¿sí? Si no existe un consejo de administración, el administrador no podrá hacer erogaciones de ese dicho fondo por más del 50%. Por eso indico ahí que es menos del 50% o el 50%, ¿sí? Para que se pueda tener en cuenta. No se puede utilizar más de ese 50%. Sí, él quiere hacer uso de ese fondo imprevisto sin ninguna aprobación. Entonces no puede utilizar más del 50%. ¿Para qué usar los rituales de la operación de la copropiedad? ¿Sí? Lo que requiera la propiedad. Para el mantenimiento de los contratos con empresas. ¿Como cuáles empresas? Empresas de aseo, ¿sí? Empresas de jardinería, ¿sí? Entonces, si él ya, digamos, en el parágrafo 1, nos indica que ese administrador debe rendir un informe, ¿sí? ¿Qué debe rendir? Debe rendir cuentas de lo que se utilizó, debe rendir un informe en una primera asamblea de propietarios que se adelante después de ejercida la atribución. O sea que después de que él haga la atribución o haga uso de ese fondo imprevisto, debe convocar a una asamblea para rendir cuentas y para rendir como tal el informe, pero lo hará de forma no presencial. ¿Por qué? Porque pues si él va a hacer uso de este fondo, pues no lo va a hacer de forma presencial por el motivo de la emergencia. ¿Sí? Tengamos en cuenta en el parágrafo 2, les indico que si va a usar más del 50%, que debe mismo convocar a una asamblea general de propietarios no presencial, la cual encontramos en el artículo 42 de la ley. El realizar o convocar a esta asamblea, pues para obtener la aprobación de que puede utilizar más del 50% de este fondo imprevisto. Si no, digamos, si no la aprobación no se da, pues no va a poder utilizar este fondo o más del 50% de este fondo. En el parágrafo 3 nos indica que para sanidad. ¿Qué es para sanidad? Para contrarrestar como tal lo del COVID-19. ¿Sí? Entremos a mirar que si él quiere hacer si él quiere hacer uso de esto como tal,
de este fondo imprevisto para eso de sanidad, esto ya sería para comerciales y mixtos, ¿sí? Debe, como tal, cumplir o debe dirimir los conceptos que anteriormente les indiqué. ¿Qué es eso? Que debe cubrir como tal la parte de vigilancia, parte de aseo, jardinerías, para poder hacer el uso para lo de sanidad. Primeramente debe cubrir lo necesario de la propiedad horizontal, en este caso en lo de comerciales y mixtos, ¿sí? Entramos a un parágrafo 4, en este que ha habido muchas dudas y muchos interrogantes también. ¿Por qué? Porque nos indican que ellos podrán pagar las cuotas de administración en cualquier momento del mes, en que se le cobre intereses, penalidades, pero tengamos en cuenta que este decreto, desde la fecha de su expedición hasta el 30 de junio, está vigente. O sea, que si después del 30 de junio no se expiden otros conceptos o otras medidas que apoyen la propiedad horizontal, los propietarios pueden llegar a un acuerdo con el administrador para hacer pago de estos intereses. No quiere decir que el decreto como tal diga, no, es que se aplazan los intereses del pago de las, digamos, él no pagó oportunamente su expensa o su cuota de administración, entonces no. Entonces, como el decreto dice que no me pueden cobrar intereses, entonces el administrador no puede llegar después del 30 de julio y decir, no, voy a cobrar intereses porque entonces voy a demandar porque me está cobrando algo que no se puede. No. Después del 30 de junio puede llegar a un común acuerdo, pero debe pagar esos intereses que se generaron mediante la emergencia. ¿Por qué? Porque pues son intereses estipulados por el no pago de las expensas como tal. Entonces, después del 30 de junio debe pagar esos intereses, ¿sí? ¿Qué encontramos en el artículo 8? Encontramos sobre, como lo indiqué anteriormente y vuelvo y lo recalco, encontramos en el artículo 42, ¿sí? Son asambleas, pues, como lo indico anteriormente, pues que son por medios virtuales en este estado de emergencia porque no podemos hacerlas de forma presencial. De forma presencial se harán un mes después de la finalización del estado de emergencia. Eso, ¿sí? En el artículo 9 nos indica, en el parágrafo 1 del artículo 8, pues nos va a indicar, también nos indica sobre la convocación de la asamblea, que debe ser convocada como tal por el administrador. Pero si no fuere convocada, pues ellos se pueden reunir como tal de manera ordinaria, pues por derecho propio. Ya se deben reunir en el lugar, la hora en el cual indique el. También en el parágrafo 2 de ese artículo 8 nos indican que los administradores no podrán, o asambleas no podrán, pues, como tal, imponer alguna sanción, ¿sí? Tengamos presente que en el artículo 38 de la ley 675, pues indica, ¿sí? Tenemos un artículo 9, ¿sí? ¿Qué es el artículo 9? El artículo 9 nos habla sobre el reajuste de esas cuotas de administración. ¿Qué nos dice? Anual de las cuotas de administración. No quiere decir que se les vaya a quitar ese reajuste o que no se le vaya a hacer el reajuste, no. Solamente que se aplaza mediante de acuerdo a la vigencia del decreto. Lo que hay unos que no cuentan con empleo, entonces no pueden aumentar o incrementar estas cuotas de administración, ¿sí?
Entonces eso es como ampliamente lo que el decreto 579 nos quiere decir, se deben dar por el decreto. Y pues dudas que se tenían sobre él. Atención prestada. Espero hayan tenido conceptos muy claros y pues hayan quedado claros los conceptos sobre propiedad horizontal, que son los conceptos básicos. Entonces, en este momento. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por su información acerca de los conceptos básicos de propiedad horizontal, que como le hemos venido diciendo es muy importante porque puede ser que hay personas que vivan en propiedad horizontal, otras personas que tengan la conexión o asesoren clientes en propiedad horizontal. Dentro de eso tenemos unas preguntas para hacerle, doctor. Y es la primera, es que las anteriores preguntas se me borraron algunas y de pronto no las leo todas, es porque como se cayó la red, ¿sí? Y vuelve a ingresar y borra las preguntas anteriores. Sin embargo, yo alcancé a tomar unas para que por favor la comparto, doctor Andrés. La primera, si en un conjunto de apartamentos un copropietario es dueño de varios apartamentos, ¿esto lo obliga a ser parte de la junta de socios? En este caso, como la pregunta nos indica, digamos, él es dueño de varios apartamentos, ¿sí? Entonces, al ser dueño de esos apartamentos, se debe entender que se es pues, integrante de los socios de este conjunto. 60% puede ser integrante del mayoría como tal de porcentaje de propiedad. Eso como tal sería viable, pero siempre y cuando obtenga su porcentaje mayor, no un porcentaje de minoría, sino pues alto para poder pertenecer a este órgano, los órganos de asociación. Listo, doctor. La segunda pregunta es, ¿el reglamento de propiedad horizontal es general para todas las propiedades horizontales? ¿Puede tener uno particular? No, en este caso, el reglamento de propiedad horizontal rige como tal, porque es que debo convocar a una asamblea, ¿sí? Y en el otro me va a decir, no se debe convocar a asamblea, ¿sí? O o en el reglamento existen unos límites, otro no. No, el reglamento como tal, el reglamento de propiedad horizontal para el reglamento universal se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral de apoyar. Entonces, como tal, es un reglamento para toda la propiedad horizontal. Listo, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, doctora, claro. Bueno, dice, un copropietario responsable con las obligaciones de la unidad de apartamentos, pero este es un copropietario indeseable por las constantes ruidos. ¿Puede la Junta ejercer presión con el ánimo de que éste se vaya o venda el apartamento? No, ¿sí? Como tal, es un vecino que genera controversias en la convivencia o en la sana convivencia, como tal, ¿sí? Digamos que para eso también existen algunos preceptos, como cuáles. Puede ser que el vecino sea muy ruidoso, el vecino tenga varias mascotas, entonces también, entonces ¿qué? Ese manual de convivencia es el que va a regir como tal esa sana convivencia en ese conjunto, pero no se podrá, digamos, hacer coacción contra
el propietario del apartamento para que lo deje. ¿Por qué? Porque sería una manera, como administraría en pleitos legales o propenso a una demanda. ¿Por qué? Porque está coaccionando a que la persona venda su inmueble, ya que él, digamos, él no quiere vender su inmueble, lo están obligando a que lo venda. Entonces, en ese caso, no. Allá existe como tal un manual de convivencia en el cual podemos nosotros irnos para poder gestionar esto. Doctor, para apoyarlo con las intervenciones anteriores y poder completar digamos, de acuerdo a mi experiencia, y es también importante tener en cuenta que muchas veces en los reglamentos de propiedad horizontal cometen un error mucho las constructoras, y es coger la ley, ¿cierto? Copiarla y pegarla, ¿sí? Y entonces muchas veces en las copropiedades quedan muy, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué hacemos aquí? Se nos presentó cierta situación. Por eso es tan importante que si en su reglamento de propiedad horizontal ustedes verificaron como abogados o como parte de ser propietarios, miembros de un consejo de administración, ven que el reglamento es una copy y paste de la ley, pues venga, es momento de que hagan una modificación a ese reglamento de propiedad horizontal que quede fortalecido para la misma, porque ahí es donde puede uno regular todos los parámetros que quiere en frente al tema legal, el tema de convivencia, el tema de presupuestos, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta para tener, porque muchas veces las copropiedades, pues sí, los gastos son altos, pero muchas veces se queda tan apretados para ciertas situaciones y no puede responder en ciertas situaciones porque el reglamento ha sido una copia y pega de la ley por parte del constructor. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Doctor, voy a leer la siguiente pregunta. Sí, claro. Y es, Sí. permítame un momento. Doctor Andrés, ¿puedo iniciar proceso ejecutivo para cobrar a esas expensas dejadas de cancelar después del 30 de junio? Listo. Como tal, digamos, esas expensas comunes o esos intereses están estipulados en un reglamento, ¿sí? Bajo ese reglamento y bajo la superintendencia, pues se establecen esos intereses. Ya si la persona no como tal no quiere cancelar sus expensas comunes, el administrador puede ejercer un proceso ejecutivo. ¿Para qué? Para hacer el cobro de esas expensas comunes o el cobro de esos intereses, ya que él no los desea, se pueda dirimir como tal la de una vez a un proceso ejecutivo para cobrar esos intereses, porque no, si no se cumple ese acuerdo o esa conciliación que se haga entre el administrador y el copropietario, ya ahí sí no se pueda llegar al acuerdo. Listo, doctor. Otra pregunta es, ¿qué puede hacer el administrador con los morosos de dicha obligación? Listo, como lo indiqué anteriormente, las personas deben pagar sus cuotas de administración en forma, pues como lo indica la ley, ¿sí? Cada que se debe pagar las expensas, pues hay que hacerlo, si no, pues genera intereses. ¿Qué se puede hacer? Pues como lo indiqué anteriormente, con esos morosos, después del 30 de junio, pues llegar a un acuerdo con él, una conciliación, para que cancele lo que adeude, ¿sí? En ese caso, si son expensas o si son los intereses, pues se llega a un acuerdo con él. Si no se llega a un acuerdo y después, digamos, del 30 de junio sigue con la misma mora, los mismos intereses, pues ya podemos acudir como tal a un proceso ejecutivo para hacer el cobro de dichas expensas e intereses. Listo, doctor.
Aquí hay otras preguntas. No sé si el doctor me permita, el doctor Andrés me permita contestar esa pregunta que es dentro de mi experiencia que he vivido y dice lo siguiente. Tengo una pregunta. ¿Hasta dónde está facultado el administrador para limitar el acceso a la PH de domiciliarios, taxis, visitantes, respaldados en medidas de seguridad para prevenir el COVID-19? Les voy a decir algo particular desde mi experiencia y es que nosotros como administradores tenemos facultades de representación, recaudo, ¿sí? Conservación, pero nosotros dentro de nuestros límites no está en poder prohibir las visitas. He visto que en algunas copropiedades han colocado el letrero no se aceptan visitantes. Sí, es claro que, por ejemplo, en este caso del tema de la prevención, la idea es poder, ¿cierto?, incentivar a los propietarios, llevarles a cabo unos protocolos diciéndoles, mire, estamos en plena pandemia COVID-19, por favor, tratemos de limitar al máximo. Pero nosotros no podemos entrar, ¿cierto?, a quitarles las visitas. Hubo hace poco una tutela, no recuerdo el número de la tutela, pero fue ahorita ejecutada en abril, donde a una persona le negaron la visita, a una persona mayor adulto, ¿sí? Y era porque el edificio estaba, me decía que no era permitido las visitas. Esa persona iba a llevarle medicamentos a esta persona. Y en la tutela indicaron, la juez fue muy clara, que el administrador no podía intervenir dentro de las visitas, que eso no era competencia de prohibir las visitas, ¿cierto?, a los propietarios ni a los residentes, ¿sí? Porque cada quien es libre de recibir sus visitas a su unidad privada. Un tema que hay que controlar, ¿sí? Desde la entrada del edificio hay que controlar, incentivar nuevamente como es una cultura de generar a los propietarios que no reciban visitas. De los domicilios, el Ministerio de Salud, sí, entre su circular de domicilios, recomendó que los domicilios. Disculpen que se me cayó la llamada. Dentro de los domiciliarios es importante tener en cuenta que la circular sí hizo una recomendación porque pues estos reciben paquetes, están en todo el tiempo haciendo en varios edificios encomiendas, por seguridad sí se recomendó en cuanto al tema de los visitantes. Eso quería como aportar, doctor Andrés, en cuanto al tema de qué está pasando en la mayoría de conjuntos. Doctora, lo que pasa es que su merced está interviniendo, llegó el momento en que no se le escuchaba, nos puede, al menos para mí, nos puede volver a repetir porque la verdad no la escuché, qué pena. No se preocupe, doctor. Que les indicaba, voy a hacer síntesis, los domiciliarios, desde mi concepto, Adriana Rincón, no se puede prohibir las visitas, que yo genero cultura en los propietarios para que no la reciban, ¿sí? Porque estamos haciendo una prevención, entonces nos cuidamos adentro, pero entonces llegan los visitantes de 3, 4 en el apartamento, ¿sí? Hay que generar estrategias como para persuadir a las personas que compran con los protocolos de bioseguridad y los protocolos de prevención que se ha emitido por parte de la administración. Como les indicaba, yo les voy a buscar la tutela y la comparto por parte del Facebook y el WhatsApp, donde sí le indicó la juez, usted como administrador no puede prohibir las visitas, ¿sí? Que debo de generar esas estrategias, pero no las puedo prohibir porque el administrador no tiene ese alcance de prohibición de visitantes. Sobre los domiciliarios, el Ministerio de la Salud también dio unas directrices para los domicilios para no recibirlos en la parte interna, sino externa y así proteger a quién, a nuestro personal de seguridad y a las personas que están alrededor. Entonces fue unas recomendaciones que dieron y pienso que dentro de esto las personas, la mayoría han apoyado que el domiciliario se quede pues en la parte de la entrada, ¿sí? Para poder hacer desinfección de los paquetes y todo lo concerniente que lleva en la parte del domicilio. ¿Listo? Entonces quería como hacerles un poco entender. Por ejemplo, ahorita que están alerta naranja, si ustedes se van en plaza, cerca de Plaza de las Américas, hay un conjunto residencial que ellos no saben qué recibir visitas desde marzo 17, ¿sí? Y ahorita que entraron en la alerta naranja, pues sí que menos los dejan ingresar. Entonces hay que de una u otra manera mediar y verificar en qué zona estamos, cómo lo estamos afrontando y de qué manera educamos, ¿cierto?, a la comunidad para hacer entender acerca de que no va a haber visitas, porque se supone que estamos en confinamiento. Es eso. ¿Listo, doctor? Andrés, ¿le voy a leer las siguientes preguntas? Claro. Bueno, doctor, aquí Sí. hay otra pregunta y es,
En el reglamento de propiedad horizontal es obligatorio la póliza contra daños o es opcional. Digamos, como dentro del reglamento como tal, de la propiedad horizontal, es obligatorio tener lo que es la póliza contra daños, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se tiene una póliza como tal que cubra los daños de la propiedad o algo que pueda suceder de imprevisto, como tal, los propietarios deban correr con los gastos que presente dicho daño. Entonces, como tal, dentro del reglamento debe ser obligatorio tener una póliza contra daños. ¿Me escuchó, doctor Andrés? Sí, claro. Bueno, para apoyarlo en su idea es importante también contar que muchas copropiedades, más que en las antiguas, se ha presentado que ni siquiera tienen la póliza obligatoria. Entonces, para los doctores que preguntaron acerca de las pólizas, sí, ustedes se pueden ir a consultar el artículo 15 de la ley 75, donde dice que la póliza es obligatoria contra incendio y terremoto. Que lo que pasa es que normalmente estas pólizas, que es la obligatoria, la de la póliza de contra incendio y terremoto que está en el artículo 15, ¿qué es lo que pasa? Que entre las personas aseguradoras intermediarias ofrecen otros beneficios, ¿cierto? Contra daños en la copropiedad. Entonces es importante también tener los daños por responsabilidad civil extracontractual, daños a terceros, inclusive hay tema de otros adicionales que tiene la póliza, ¿sí? Pero importante que se mantenga incendio, contra incendio y terremoto y todos los adicionales que normalmente ofrecen dentro de las pólizas. Y la otra póliza que debe ser obligatoria en una copropiedad y que eso casi no lo piden es el del administrador. Cuando se contrata un administrador es importante que les pidan la póliza de cumplimiento, porque muchas veces contratan al administrador, autentican el contrato ante la notaría, firman como se dice, con huella, con sangre, con todo, pero menos le generan la póliza de cumplimiento. Aunque la póliza de seguro de zonas comunes también trae esa póliza que se dice sobre responsabilidad de directores y administrativos, es importante que se la pidan, porque eso es un contratista independiente que genera su contrato, entonces deben pedirle su póliza de cumplimiento. Entonces, como una recomendación dentro de eso. Voy a leer, no sé si el doctor alcanzó a leer otras preguntas porque se me borraron algunas preguntas. Otra pregunta, doctor Andrés, que aquí me acaba de llegar una. Doctor Andrés. No. Sí. La siguiente. ¿Es legal la publicación de la lista de morosos en la entrada principal de la unidad? En ese caso, pues es algo que no es legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dando a la luz pública todas las personas que están dejando de pagar sus cuotas de administración o sus expensas ¿sí? O deben intereses. ¿Esto qué genera? Esto genera que la convivencia en el conjunto, pues sí, se generen unas controversias porque la persona sí paga, la otra persona no paga. Entonces, no es legal usted o como administrador fijar esos nombres de las personas morosas en la entrada, ya que todo el mundo va a estar. El administrador es, pues, como les dije anteriormente y vuelvo y les recalco, llegar a una conciliación o un acuerdo con la persona morosa para que pueda cancelar. Ya se incumple, pues ya se le iniciaría el proceso ejecutivo. Pero de generar el listado o de poner en el listado riesgo la integridad de la, ya que porque como él no paga, las otras personas sí, puede haber un conflicto entre las personas que nos estén dejando de cancelar.
considerar estas cuotas de administración. Entonces, por lo tanto, no... Doctor. Bien, puedo... Listo. Ya. Vale. ¿Otra pregunta? Sí, para complementar, doctor, y es que muchas veces ¿qué hacen los administradores? Como que se quedan cortos para el tema de los moros, entonces lo que hacen es generar esa publicación. Y la norma ha sido muy clara que en los lugares que haya alta influencia de visitantes no se podrá publicar, ¿cierto?, la listado de morosos. Pero también recordemos que también el administrador o su defecto, si tiene su abogado asesor, pues podrá asesorarle e indicarle que hay varios métodos para poder persuadir el cobro, como por ejemplo la suspensión de las zonas comunes no esenciales, que ya las comentaba el doctor Andrés, que las zonas no esenciales como los parqueaderos comunales, como el salón social, ¿sí? Generar primero un llamado de, mire, la señora del apartamento 101 debe tanto, es importante generar un paso a paso. Importantísimo en una propiedad horizontal, tener un procedimiento de cartera. ¿Por qué? Porque a veces administradores que cogen, publican la lista, no generan ese paso a paso. Importante tener en toda copropiedad un procedimiento de cartera, que sea la herramienta efectiva para el cobro y que la última instancia, ¿cierto?, sea generarle o abrir un proceso de mérito ejecutivo. ¿Sí? Entonces es importante como para aportarle al doctor Andrés, porque muchas veces pasa eso. Ah, no, publiquemos la lista ya con eso, ¿sí? Pero la ley nos dice que no, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que no puede ser en lugares que tengan alto tránsito de visitantes. Doctor, la siguiente pregunta. Dice. Sí. Una preguntita. Ah, bueno, eso se la colabora sobre Hay una sentencia de la Corte que sí permite publicar a los morosos. Hay que tener en cuenta esto. Para ayudarles, sí hay una sentencia, doctor, que habla de que sí se puede publicar los listados de morosos, pero esa sentencia, ¿por qué ocurrió? Esa sentencia fue porque fue un tema de tratamiento de datos personales, ¿cierto? Indicaba que también eso era escarnio público. Entonces, la sentencia lo que ratifica es que mientras se toquen datos públicos, como son los nombres y apellidos de las personas, la torre y el valor, eso no afecta en ningún momento la intimidad de la persona, ¿sí? Pero si yo genero datos privados de la persona o sensibles, ahí sí entro a vulnerar el derecho de las personas, para concretar lo que dijeron la doctora. La otra, doctor, permítame que aquí verifique, y es que me han dado unas preguntas, permítame, doctor, y lee. ¿Quién responde si un guarda de seguridad se contagia de COVID-19 en una propiedad horizontal debido a sus funciones? Listo. Digamos, tengamos en cuenta que al administrador del conjunto se le indicaron, o el Ministerio de Salud le indicó unos protocolos de seguridad para el funcionamiento de la propiedad. Él tiene específicamente los protocolos que debe implementar. Entre ellos, ¿cuál está? También los implementos de seguridad o bioseguridad para en la puerta o en la portería. ¿Qué se indica? Si esta persona resulta contagiada por digamos, de COVID-19, el primer responsable de este contagio del vigilante sería como tal el administrador. ¿Por qué? Porque no está haciendo cumplir como tal el protocolo de seguridad que se debe implementar según el Ministerio de Salud. Entonces, en este caso, ¿sí?, de este conjunto. ¿Por qué? Porque él debe hacer cumplir como tal el protocolo indicado. Me disculpan un momentico, una pregunta. Frente a este caso no responde la ARL. Entonces, para apoyar lo que dice el doctor Andrés, doctor Juan Ferley, les voy a comentar el caso de, digamos, de un guarda de seguridad se contagió. Digamos, es que
yo complemento la pregunta ¿aló? Sí, pueda. Me disculpan, yo complemento la pregunta. Yo hago un contrato de prestación de servicios vigilantes vinculados a la ARL. Del COVID. De pronto pienso yo que es la ARL la que respeta. Si hay algo. Eso. En ese caso, digamos, para responder en cuestiones de lo que es, el aislamiento, bueno, en cuestiones de seguridad del vigilante, que generen pues lo que es dineros y toda la cuestión, sí debe responder como tal el ARL, como tal los centros de bioseguridad al vigilante. Pero tengamos en cuenta que el señor administrador también tiene el deber de hacer cumplir todos los protocolos como tal en el conjunto o en la propiedad horizontal, ¿sí? No puede ser que el administrador pase o vea al vigilante que no esté usando el tapabocas, que no está usando sus guantes o los implementos que le hayan dado y él no le diga nada, ¿sí? Entonces, si él se contagia, ¿es por qué? Porque también el administrador no hizo un control adecuado de que se deben usar los implementos. Entonces, en ese caso, pues sí, ya el ARL como tal responde. ¿Por qué? Porque no le dio el implemento de seguridad que le fueron atribuidos. Listo, doctor. La siguiente pregunta es, ¿quién dirime los conflictos de una propiedad horizontal? Yo le puedo, qué pena, doctora Adriana, yo le puedo complementar a la pregunta que dijo el doctor, mi estimado doctor Juan Ferley. Si no están los protocolos como tal, estipulados, los protocolos. Doctor, se quedó sin sonido. Doctora Me Alex. disculpan, yo me quieto. Les voy a concretar, les voy a hablar de una experiencia que me pasó, ¿sí? Para de pronto aclarar. Doctor Juan Ferley, doctor Alex. ¿Aló? Doctor Alex. Buenas tardes. Doctor. Los factores. Es que podemos estar hablando de que la propiedad horizontal, el administrador esté cumpliendo sus funciones, pero si esta persona viene afuera con el contenido, la entrar y venir ya del contenido. Yo digo. No sé qué opinan, colegas. Por favor, recuerden que debemos de levantar la mano para intervenir. Por favor, les pido eso. ¿Listo? Yo diría pronto a todo. Doctor Andrés. Doctor Andrés, ¿me escucha? Sí, claro, doctora, bien pueda. Bueno, les voy a sintetizar un poquito, doctor Alex, no sé por qué no se dio mal la voz, pero voy a completar un poquito acerca del caso que indicó el doctor Andrés y el doctor Alex. Si un guardia de seguridad se contagia, ¿cierto? Listo, se contagió de COVID. No, yo soy. Ah, ya está, doctor. Si quiere proceder, doctor.
¿Cuál, doctor Juan Ferley o el presente? No, el presente, doctor Alex. No, es que, y es más, de contagiarse precisamente por células dentro del conjunto, que de pronto trata con personal o personas del conjunto que están contagiadas. Si llegara a contagiarse, yo consideraría, y pues igual, eso da también para las empresas. Si no implementan bien los medios de bioseguridad y en las circulares, pues ahí no entraría la ARL, entraría a responder contratista en coayuda con la propiedad horizontal, pienso yo. Bueno, doctores, me levantaron 2 personas la mano. Ya les voy a dar la palabra. Les voy a contar un tema así como particular acerca de del contagio de un guardia de seguridad. Y ahí van varias cosas. Uno, que se deben cumplir unos protocolos de bioseguridad por parte, uno, del conjunto, 2, por parte del contratante, o sea, en este caso la empresa de seguridad, de contratista, perdón, y los guardas de seguridad deben recibir esos protocolos, una inducción por parte de la administración y o sea, el conjunto y por parte de la empresa. En un caso dado que se haya dado un contagio, un COVID-19 presente, ¿sí? No es porque muchas veces la administración o el conjunto haya obviado, ¿sí? Se verifican uno, si la administración estaba con sus protocolos y los guardas estaban cumpliendo con todo, hay que verificar de a dónde pudo haber sido posiblemente contagiado, porque ellos son unas personas que son expuestas al público. Entonces va a ser un caso particular. Un guarda empezó a sentirse mal, resulta que se hace la prueba y le sale COVID-19 confirmado, ¿sí? Esto no quiere decir que es corresponsabilidad de la administración o de la empresa de seguridad si ha suministrado sus protocolos, porque eso también es un cuidado, autocuidado, porque me pueden dar los protocolos, pero yo como guarda de seguridad no quiero y por más que me dicen no quiero, y resulta que yo no me contagié en la parte de adentro sino afuera. Entonces hay 2 partes, una que se venga contagiada externamente y otra internamente. Les voy a contar una experiencia que de pronto les pueda servir porque me pasó a mí, ¿sí? Me pasó a mí y no es porque no hayamos tenido los protocolos. Esa persona se contagia, ¿cierto? Por la familia, ¿sí? Viene de la parte externa a interna. Uno, la obligación de cada ser humano, de cada ciudadano es informar, ¿cierto? Que está el COVID-19 presente, o sea, que está confirmado. Nosotros como administradores y la empresa debemos de llamar a la ARL. La ARL sí entra ahí, claro que sí. La ARL lo que hace es verificar si el guarda está generando todo ese cumplimiento de protocolos, si se está dando toda la información. Y ellos nos hacen una línea de seguimiento. ¿Cómo se debe actuar? Primer caso, se lleva a la persona al médico, a la EPS, la persona se genera el aislamiento y se genera el aislamiento de toda la línea de contactos, ¿sí? Pero no quiere decir que tuvo culpa el conjunto, ¿sí? Fue externo que vino hacia adentro. Nosotros como obligación tenemos que reportarle al Ministerio de Salud cómo se contagió, de a dónde se están cumpliendo protocolos, si no hay protocolos, toda esa exigencia. Porque claro, si nosotros como administradores ni la empresa contratante hizo generar unos protocolos, pues obviamente tiene responsabilidad nosotros también y la parte del contratista, ¿sí? Entonces, en ese caso se genera todo el tema, porque eso es un tema de una enfermedad que puede haberse contagiado en cualquier momento. Un propietario no sabemos quién está, quién no está, porque a veces que hay grado 5 que son asintomáticos. Entonces, en eso es importante que eso es una línea de trabajo en acumulado con todas las personas, ¿sí? Pero de primera mano no entra a responderse, hay que evaluar varias situaciones en las que permitan aclarar la situación de ese contagio, ¿sí? De pronto una experiencia que tocó vivir y que muchas veces un administrador, ni siquiera el asesor jurídico de la copropiedad sabe cómo reaccionar en el caso cuando un COVID salga presente. Entonces, por ejemplo, que yo lo viví, sé cómo se genera toda la línea y toda la ruta de cómo se reporta, qué hay que hacer, qué aislamiento hay que hacer, cómo se activan los protocolos. Otro muy importante, si el administrador no cuenta con el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, ahí se le ve la dificultad a la copropiedad,
porque ¿cómo implementa esos protocolos de bioseguridad si no tiene ni siquiera el sistema de gestión? Entonces, ahí quería aclararles un poquito acerca de las dos, de pronto de todo lo que han hablado acerca cuando se presenta un caso de COVID-19. Ahora le doy la palabra al doctor Alberto Sánchez y luego al doctor Juan Ferley Barrera. Doctor Alberto Sánchez. O doctor Juan Ferley Barrera. Disculpen que se me cayó la llamada. No, tranquila. No sé en qué momento estaba dando la palabra el doctor Juan Ferley. Bueno, ya. No, pues yo estaba aquí pensando algo. Aquí se puede dar una controversia entre la EPS y la ARL. La ARL no va a empezar a hacer las investigaciones. Si la persona de pronto fue porque adquirió esto por otros medios y esto, pues me imagino que aquí responde la EPS. Si lo que sucedió fue a causa del mismo trabajo que fue contagiado, ahí ya entra la ARL, es como decía la doctora Adriana. Aquí lo que se determina, el resultado de la investigación. Lo único claro y concreto aquí es que ni el administrador responde, aquí la que responde es la EPS o la ARL. Y en un caso diferente, si no tiene el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, la copropiedad también, porque como activan protocolos si no tienen un sistema, que el doctor lo mencionaba, el doctor Andrés, no tienen aplicado el 1072 del 2015. Si no tienen aplicado su sistema de gestión, eso es una falta grave por parte de la copropiedad, no tener ese sistema de gestión. Listo, doctor. No sé, de pronto no sé si de pronto alguien me puede escribir si de pronto faltó alguna pregunta por leer, porque discúlpenme, mi internet no sé y me saca de la reunión y me borra automáticamente las preguntas. De pronto si hay alguna que haya faltado por leer, me la pueden escribir por medio del chat para que el doctor Andrés los apoye con las preguntas. Sí, qué pena ahí. Alcancé a ver una pregunta, ¿sí? Como tal, que nos indicaba que quiénes o qué personas dirimían los conflictos en la propiedad horizontal, ¿sí? En este caso, esos conflictos son dirimidos por el administrador, consejos de administración, ¿sí? Entre otros. Ellos son los encargados de dirimir los conflictos que tengan entre los propietarios o copropietarios de la propiedad horizontal. Entonces es como aclarar solamente esa pregunta que fue la que como que vi ahí en un momento. Listo, doctor. Sí, lo que indicaba el doctor es muy verdad y es que en parte de propiedad horizontal a veces queda como tan el tema vago, vacío para las administraciones en la solución de conflictos. Y por ejemplo, el comité de convivencia, que no es un órgano de administración como lo manifestaba el doctor Andrés, es el primer canal que como administradores o como consejos, como propietarios debemos acudir, porque ellos son el comité de convivencia para presentar fórmulas, ¿cierto? O soluciones para esos conflictos. Y muchas veces se ha perdido ese enfoque tan importante del comité de convivencia para colocarlo a armar las fiestas de Halloween, a la novena, y se ha perdido el enfoque esencial. Si se acudiera primero al comité de convivencia, podría en muchas ocasiones poder subsanar la situación ahí, porque lo que hacen muchas veces es llegar de una vez, por ejemplo, cuando hay ruido, eso de una vez por perturbación de ruido a la policía, cuando hay un tema de maltenencia mascota, irse de una vez a la policía, ¿sí? Y aunque la ley 1801 nos permitió que en las zonas comunes también ingresáramos con el código de policía, también es importante que también tenemos un ente internamente que nos pueda ayudar, que es el comité de convivencia. Entonces,
Como mi recomendación y publicidad, cuña es aprovechemos el comité de convivencia, que muchas veces ha perdido esa finalidad y se ponen a hacer otras actividades de recreación y no a la finalidad que es de solución de conflictos dentro de la copropiedad. Doctor Andrés, le leo la siguiente pregunta. Dice, ¿Sí? Tengo una vivienda en las afueras de Bogotá. La vivienda está englobada con la de mi vecino. En planeación no nos dejan hacer desenglobe, ni subdivisión, ni propiedad horizontal por el POT. Las viviendas tienen todo completamente independiente. ¿Qué opción podría yo utilizar para poder llevar a cabo y que me permitan realizar dicha subdivisión? Como es zona rural, suburbana, me dicen que no es posible la propiedad horizontal. Listo. En ese caso, pues lo que le indican como tal no es viable lo de la propiedad horizontal, ¿sí? Hay que entrar a mirar, ya se debe entrar es a mirar por qué planeación le está negando esa posibilidad de hacer división de su propiedad, ya que tiene todo independiente, o sea que en este caso cumple con los requisitos que exige planeación para hacer una subdivisión. ¿Qué exige él? Pues que sean viviendas independientes, que todo sea independiente, servicios independientes, todo lo concerniente. Pero hay que entrar a mirar por qué ellos están denegando esa posibilidad. No puedo indicarle a usted, haga esto, haga lo otro, no, porque hay que entrar a mirar por qué es que ellos están negando eso. ¿Qué se puede entrar a mirar o hacer? Un derecho de petición para que ellos respondan referente a lo que usted esté, a la petición que esté realizando, usted le respondan por qué no se puede hacer dicha subdivisión. Entonces, ante todo, pues hay que hacer un derecho de petición para poder realizar esa cuestión. Listo, doctor. Lo segundo. Buenas tardes. ¿Qué hacer si al representante legal se le acaba el contrato de prestación de servicios el 30 de mayo? Listo. Digamos, en ese caso, se eligió el administrador y tiene su contrato hasta el 30 de mayo, ¿sí? En ese caso, se puede hacer una asamblea especial, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer la asamblea especial? Pues se hace de manera no presencial, como tal, por medios tecnológicos. ¿Para qué? Para que se haga una nueva elección de un administrador y se le realice el contrato, o si ellos desean, se le renueve el contrato al administrador que ya pues venía como tal, valga la redundancia, administrando la propiedad horizontal, ¿sí? Pero se debe hacer una asamblea especial para poder hacer dicha elección, ¿sí? ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal no se puede quedar sin administración. En ese caso, si se le acaba el 30 de mayo, pues se debe realizar lo que es una asamblea especial, pero como le indica el artículo 42, no presencial. Bueno, doctor, también le apoyo ahí y es en aquellas copropiedades que se acaba el contrato y que digamos que pudo pasar porque pues la mayoría de asambleas era entre abril y mayo, perdón, y de pronto el administrador se le acaba el contrato porque normalmente pues lo nombran, ¿cierto? A un año, su nombramiento es a un año. Recuerden que en algunos conjuntos están, cuando no existe consejo de administración que es inferior a 30 unidades, pues lo eligen entre la asamblea de propietarios, como lo indicaba el doctor Andrés. Pero también recordemos que si es una copropiedad mayor a 30 unidades privadas, ¿cierto? Dentro de la ley facultó, de acuerdo a la sentencia 474 del 2004, ¿cierto? Facultó al Consejo de Administración para nombrar ese administrador, ¿sí? Entonces, si el contrato se le acababa en mayo 30, el Consejo se puede reunir, ¿cierto? Y nombrar nuevamente ese administrador, ¿cierto? Mientras se nombra la nueva asamblea o el periodo durante un año. Recuerden que lo pueden nombrar, pero la asamblea en cualquier momento puede remover los cargos. Entonces, en este caso sería que si es mayor de 30 unidades, su consejo administrador lo faculta, porque hay algunas copropiedades que no están haciendo esa práctica de que hasta que se haga la asamblea se elige, cuando esto lo facultó y que en su artículo de las funciones de la asamblea dice que en caso que exista el consejo, este hará el nombramiento, y la sentencia 474 del 2004 también lo ratificó. Es como para tener en cuenta. Doctor, la siguiente pregunta. Dice,
Permítame, doctor, Una copropiedad horizontal tiene una manga en un costado de esta. Allí se sacan las mascotas normalmente. Se puede limitar que solo se use hasta las 9 de la noche, a pesar de que no es por el ruido ni por molestia alguna a la comunidad, llevando a exponer a los propietarios a salir a la calle donde es oscuro y solitario. ¿Y el test de proporcionalidad no lo superaría esta restricción? Listo, como tal, hay que entrar a mirar, ¿sí? Sí, donde sacan las mascotas en la parte interior del conjunto, ¿sí? O es en la parte exterior del conjunto, ¿sí? Ya lo que es si es en la parte exterior del conjunto, digamos, digamos, en la calle, haya un arbolito que haya afuera del conjunto, ya lo que es el administrador o el reglamento de administración no puede limitar a esta persona o no puede restringir que salga a hacer o a llevar sus mascotas allá, ¿sí? Si es dentro del conjunto como tal, dentro del reglamento no se estipula que se puede restringir, ¿sí? Ese, a qué horas puede sacar la mascota o a qué horas no la puede sacar, hasta qué horas sí. El reglamento como tal no estipula que se pueda restringir eso. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener presente de que la mascota no va a tener un horario de que va a ir a hacer sus necesidades a tales horas, no. Puede ser que surja imprevisto y pues vea la necesidad de sacar a su mascota. Se puede, en el manual de convivencia, ¿sí?, estipular una hora, pero ¿cómo? Con un acuerdo entre los propietarios y copropietarios de la propiedad horizontal. ¿Para qué? Para que entre ellos se pueda llegar a un acuerdo de hasta qué horas pueden sacar sus mascotas. Pero como tal, de llegar a restringir de una vez, de manera inmediata, las salidas de las personas con sus mascotas a hacer las necesidades, no. Se puede porque pues está restringiendo algo que es necesario para la persona realizar, ¿sí? Ya es diferente si la persona corre algún peligro, ya se entraría a mirar esas cuestiones para poder hacer dicha restricción, pero siempre y cuando no se vulneren los derechos de la persona. Listo, doctor. Muchas gracias. Creo que hasta el momento agotamos todas las preguntas. Permítame, doctor, a ver si de pronto hay. Sí. Doctor Andrés, creo que hasta el momento leí todas las preguntas que muy amablemente me las volvieron a escribir. Acá indica la última pregunta, doctor. ¿Todos los estatutos de todas las unidades deben ser iguales? Listo. Los estatutos como tal de las unidades son uno solo, ¿sí? Pueden tener variaciones, o pueden estar explícitamente como lo indique una unidad, ¿sí? En ese caso, los estatutos pueden tener alguna modificación, pero no puede ser una modificación que sea a simple vista una modificación de todos los estatutos, ¿sí? Porque los estatutos, pues, como tal, se lleva una secuencia y deben ser como igualitarios. Entonces, como tal, no podemos realizar un cambio en dichos estatutos. Para complementar lo que dice el doctor Andrés, es verdad, es muy importante tener en cuenta los estatutos porque digamos que para cada copropiedad, de acuerdo a las necesidades, también se genera esa modificación, ¿sí? Teniendo en cuenta que no se puede violar, ¿cierto? Ni ir en contra de lo que indicaba el doctor Andrés al inicio, ¿no? Que hacía una simulación con la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Esos estatutos no van a poder sobrepasar la Constitución, ni las leyes, decretos, resoluciones, ¿sí? Porque no pueden ir en contravía, porque a veces muchos reglamentos van en contravía, como por ejemplo que han pasado en la mayoría como la prohibición de los trasteos si usted se encuentra en mora, ¿sí? Y eso va en contra de la ley, porque el administrador, ¿cierto? O la copropiedad no puede tener trasteos porque la persona se encuentra en mora, y muchas veces se encuentran en estos estatutos ese tipo de cosas que van en contra de la legalidad, ¿sí? O dentro de fuera de la competencia que no puede ejercer el administrador.
Entonces es importante lo que había indicado el doctor Andrés antes, de tener en cuenta todas las normas que nos rigen para esa modificación Sí. de los estatutos. Listo. Vi una pregunta ahí como que no quedó clara, ¿sí? En cuanto si se puede publicar o no la lista de personas morosas, ¿sí? Digamos, tengamos en cuenta que en conjuntos residenciales sí se podrá publicar como tal la lista de listas de personas morosas, ¿sí? Digamos que así lo indicó, pues, o lo estableció la Corte Constitucional en un estudio que le hizo el artículo 30 de la Ley 675 del 2001, que es la de propiedad horizontal. Pero tengamos en cuenta que el presidente del Alto Tribunal, ¿sí?, hizo o relacionó o hizo una advertencia sobre la información sensible y previa emitida en dichas listas, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo voy a publicar como tal esa lista de esas personas morosas, pero voy a publicar su cédula de ciudadanía, en qué apartamento vive, ¿sí? Con cuántas personas vive. No, eso es unas informaciones que no se pueden hacer públicas sin autorización de la persona. ¿Por qué? Porque está vulnerando los derechos a la privacidad y está exponiendo los datos personales como tal. Sí se puede hacer pública como tal, pero no en lugares muy transitados. ¿Por qué? Porque como les indiqué anteriormente, puede generar muchas controversias y puede incurrir en la convivencia de las personas. Puede haber conflictos entre ellos por dicha cuestión, ¿sí? Sí se puede publicar, pero es recomendable publicarla en partes no muy transitadas para evitar conflictos, ¿sí? Pero siguiendo la advertencia del presidente del Alto Tribunal. ¿Cuál es? Que no se pueden dirimir o no se pueden plasmar datos personales de la persona, ¿sí? Como lo indiqué anteriormente. Entonces, para ver si les quedó un poquito más correcta la explicación o tienen alguna duda. Sí, lo que indicaba el doctor acerca de lo del tratamiento de datos personales, que más adelante lo vamos a ver, mientras no se vulnere el habeas data, ¿cierto? De acuerdo al artículo 15, el derecho a la intimidad, no habrá ningún inconveniente de poder publicar. Más que el dato de la cartera es un dato semiprivado. ¿Qué quiere decir esto? Que le interesa a los propietarios y al dueño, porque son los interesados de esa comunidad. Entonces ahí no se ve vulnerado, pero pues siempre la recomendación que no lo hagan dentro de donde haya alta circulación de visitantes, que eso lo trajo la norma como tal, la ley 75 del 2001. Sí, claro, eso es como lo concerniente. Otra pregunta, doctor, le tienen aquí. Doctor Andrés, ¿la agencia de arrendamientos puede obligar a permanecer en una arrendataria que por estar en contingencia no puede seguir en el apartamento arrendado, pues económicamente se puede encontrar sin trabajo? Listo, como tal, la agencia de arrendamientos no puede obligar a esta persona a permanecer en el apartamento, ¿sí? Ya como tal, ¿por qué? Porque tengo como una interferencia ahí, no sé. ¿Sí? Entonces, vuelvo y explico. La agencia de arrendamientos no puede, como tal, obligar a la persona a permanecer en el apartamento, ya que la persona, si no desea seguir, digamos, arrendando el apartamento por cuestiones de que no tiene empleo, no tiene, pues, ingresos laborales para poder subsistir en ese apartamento y no desea seguir como tal, con el arrendo del apartamento, ella puede dejar su apartamento. Ellos no pueden obligarla a seguir pagando un arriendo que en ese caso le va a generar intereses y no va a poder pagar sus cuotas de administración. Entonces, en ese caso no la pueden obligar a permanecer en dicho apartamento. Gracias, doctor. Ya me indicaron, ya les indiqué el número de la sentencia sobre la que habla de la lista de morosos, ya se la acabé de enviar por el chat para que las personas quien quiera consultarla. Doctor, creo que hasta el momento ya hemos
agotado todas nuestras preguntas por parte de los asistentes. Listo. Entonces, bueno, espero que pues haya sido amena la videoconferencia y la charla y le haya quedado unos conceptos pues amplios y claros. Si alguna pregunta, alguna duda, algún concepto, pues me lo pueden escribir a mi número interno o a la doctora Adriana y pues le solucionaremos las preguntas como tal. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por todo a todos y pues no cabe más recalcar pues la videoconferencia, la gran videoconferencia que tenemos el día miércoles, que es una videoconferencia internacional, para que no falten, que es algo que va a llenar de mucho conocimiento a todas las personas que integran el grupo y a los que ingresen a esta videoconferencia. Entonces esperamos una gran presencia de ustedes y un gran apoyo para que nos acompañen en esta conferencia que se va a dictar o que se ha organizado por parte de los administradores. Entonces, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Gracias, doctor, por la excelente conferencia. Muy orgullosos que estamos aquí todos los administradores del grupo. Como lo indicaba el doctor Andrés, les recomiendo mucho que hagan partícipe. Es muy importante la reunión el miércoles. Vamos a estar con abogados litigantes de Perú, de Bolivia, de Costa Rica, de Panamá. Es un espacio súper importante para que aprovechemos que Alianza Abogados va a hacer esta emotiva videoconferencia para el día miércoles. Tanto va a estar tema internacional como nacional. Van a estar en totalmente 10 conferencistas, por los cuales los invitamos para que estén con nosotros el día miércoles por este mismo aplicativo Zoom a las 4 de la tarde. Van a ingresar nuevamente con el mismo ID y la contraseña. Como se dieron de cuenta hoy, Zoom ya es más seguro. Hice general toda la configuración posible para que nuestra reunión se llevara muy amena. Alianza Abogados está siempre dispuesto a mejorar las condiciones de las videoconferencias y todas las herramientas tecnológicas. Por ende, gracias a Dios, ante todo a él, que se nos pudo llevar la conferencia sin ninguna interrupción, porque como les indico, ya está un poco más seguro, ya se generaron todas las configuraciones de seguridad para nuestras videoconferencias de aquí en adelante. Los invitamos entonces el miércoles por este mismo canal, el día jueves a las 4 de la tarde con la Ley de Protección de Datos, el día viernes cerramos con legalidad de captura a cargo del doctor Edison. Recuerden que del miércoles va a estar a cargo el principal persona que va a llevar toda nuestra conferencia entre el tema y va a generar el debate, es nuestro doctor Alex Parrao, para que lo tengan presente, es el que va a estar en el centro de toda la conferencia con todos nuestros conferencistas nacionales e internacionales. Como siempre aquí la presente pues como moderadora el día miércoles. Entonces los esperamos, les agradezco por la participación de cada uno. Esto también nos contribuye a cada uno a crecer y a mejorar nuestro conocimiento. Entonces les agradezco de verdad por todo. Mil bendiciones para ustedes y para sus familias. Y gracias a Dios que culminamos esta conferencia gracias a ustedes. Un abrazo para todos. No sé si el doctor Alex o el doctor Edison se van a expresar. De parte mía, y ahorita le pasamos al doctor Edison. Yo creo que siempre me veo oscuro. Yo no sé, tengo que ubicarme en otro lado. Siempre es oscuro. Soy me toca prender el computador. ¿Qué puedo decir al respecto? No se pierdan por esta conferencia el miércoles. Es el sistema, la crisis de la rama judicial en diferentes países. Tenemos nuestros invitados especiales a nivel nacional, son grandes e ilustres abogados. E igualmente vamos a tocar el tema de los estudiantes. Ahí tenemos 2 estudiantes y está Chile. Chile está pendiente, ¿cierto, doctora Adriana? Creo que Chile está pendiente. Sí, está pendiente. Perú, Panamá y Bolivia están confirmados y Costa Rica. Perfecto. Entonces, va a ser una charla muy amena, van a ver cómo están los sistemas judiciales a nivel de estos países, cómo está el sistema carcelario en estos países, que han optado los gobiernos para mitigar el sistema carcelario y las ayudas a los abogados. Entonces, sería muy bueno. Entonces, cordialmente invitados todos. Muchas gracias y gracias, doctor Andrés, gracias, doctora Adriana. La ponencia fue muy buena.
No soy especialista en el tema, pero escuché, igual uno aprende. Y no es más, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y acuérdense que estamos por YouTube, los que no se han suscrito, les hago ese llamado. Yo creo que en esta semana, ¿cierto, doctora Adriana? Ya estamos legalizados ante Cámara de Comercio. Sí, a más tardar ya el día lunes es ya nuestra parte jurídica ya queda, o sea, la parte legal ya queda ante Cámara y Comercio el día lunes. Eso es lo que les iba a informar. Muchos dicen colegio de abogados, pool de abogados, pero uno va a ver Cámara de Comercio y no los dichos nombres no están legalizados. Alianza va a estar legalizada. Alianza trabaja con ustedes y Alianza va a ser una empresa a favor de todos nosotros. Muchas gracias y les deseo una amena ya anochecer. Dios los bendiga a todos. Y los del WhatsApp, mañana estamos como siempre a las 8. Y gracias por hacer parte de Alianza. Bendiciones. Doctor Edison. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, buenas tardes para todos. De mi parte, reciban un cordial saludo. Bueno, los quiero invitar nuevamente, como lo han hecho todos los administradores. El día miércoles tenemos una gran videoconferencia a nivel internacional de abogados que litigan en diferentes países. Entonces, por mi parte, les extiendo esa cordial invitación. El día viernes me corresponde a mí por Facebook Live. Voy a proceder a realizar la videoconferencia sobre la legalidad de captura. Entonces, están cordialmente invitados. Pues no me queda más que decirles, sino desearles feliz noche para todos. Listo, ya con esto pues damos por finalizada nuestra videoconferencia. No sé si de pronto alguien quiera intervenir ya para terminar nuestra videoconferencia. Que levanten la manito y yo les doy, o ya damos por finalizado. Doctora Adriana. Dígame, doctora Julia. Doctora Adriana, quiero felicitar al doctor Andrés y a todos los administradores, porque cada día el compromiso en el suministrar la información y el conocimiento es mucho mejor. Los felicito sinceramente porque esta fue una conferencia maravillosa. Aprendimos cualquier cantidad de cosas que yo no tenía ni idea. Muchísimas gracias, doctor Andrés, doctora Adriana, doctor Alex, doctor Edison, porque para nosotros es un honor pertenecer a este grupo donde realmente lo importante somos todos nosotros y el conocimiento está al orden del día. Felicitaciones para Alianza de Abogados. Muchas gracias, doctora Julia. Nosotros también muy complacidos con contar con cada uno de ustedes y que hagan parte de nuestra Alianza de Abogados. Muchas gracias. Bueno, no siendo más. Gracias, doctora Julia. Gracias, doctores. Cualquier pregunta, inquietud que les haya quedado, lo pueden generar por las redes sociales, internamente al Facebook internamente o a nuestro grupo de WhatsApp, pero de manera también interna en el grupo lo pueden realizar. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día y una feliz noche para todos. Gracias. Luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.